Así comenzamos, oye, muy buena, ¿eh? Mira, vamos a recordar a George Michael con esta canción que pues ya está en las listas de Spotify, ya la estamos escuchando en la radio y está pegajosa. El día de hoy vamos a entender cómo es que llegamos a la estatura que tenemos y cómo podemos apoyar a nuestras hijas e hijos a que alcancen todo su potencial. Son chicos altos, son chaparritos y qué ocurre con los que son bajitos y que también en las familias a veces pues alentamos a que se conformen y nos vean y vean que no pasa nada o realmente ya estamos tomando cartas sobre el asunto. Me encantaría que me digan si tienen hijos, que nos escriban por supuesto al WhatsApp, que se comuniquen con nosotros por nuestras redes o nos llamen por teléfono porque además va a tomar, estoy segura, algunas de las preguntas que lleguen aquí. El doctor que me acompaña, que es Nidal Esi, es endocrinólogo especialista, nos va a hablar del crecimiento, del desarrollo de niños, niñas, adolescentes y también adultos, doctor. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudia. Doctor, bueno, cuando lo veo siempre me acuerdo que yo podría haber sido más alta si mis papás lo hubieran conocido a usted cuando yo era niña y ellos y muchísimos de nosotros hubieran sabido o hubiéramos sabido que sí podemos incidir en la estatura de un hijo. Hicieron lo mejor posible y no me quejo, pero aquí explíquenos cómo es que se da y cómo es que muchos de los que hoy somos adultos en realidad pudimos haber sido más altos. Sí, efectivamente, nuestros padres juegan un papel importantísimo en nuestra talla definitiva, o sea, la final ellos juegan un papel, pero uno tiene que hacer un interrogatorio completo y basado en una buena alimentación, en unos buenos hábitos de dormir, en actividad física, porque probablemente nuestros padres pues no tuvieron ese esmero de parte de nuestros abuelos para que ellos pues se comieran lo que tenían que comer, o sea, comían bien y todo, pero no había esa bonanza que existe hoy día, donde nuestros padres pues nos dieron la oportunidad de comer de todo o lo que se pueda conseguir, pero antes, o sea, era lo que se producía y hasta ahí. En cambio, por eso es que no podemos basarnos solamente que papá es chaparrito y, o sea, mi hijo va a ser chaparrito. No, o sea, puede ser que hay una carga genética ya establecida, pero los factores epigenéticos, lo que rodean a esa genética, nosotros los podemos manipular. ¿Cómo? Pues ya sabemos que la hormona de crecimiento depende mucho de una situación nutricional. Si tú basas la alimentación en una dieta rica en proteína, eso es fundamental para unirse a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento necesita del ejercicio para ser sintetizada. Entonces ya tenemos el dúo proteína con hormona de crecimiento, pero este dúo necesita actuar en una hora muy específica del día, que es en la noche, y a las 9:15, nuestros hijos tienen que estar en la cama en un sueño ya profundo, para que esta unión, este dúo actúe y estimule el crecimiento a nivel de los cartílagos. Entonces sí se puede, pero tenemos que empezar desde temprana edad. Y estoy hablando de que prácticamente el niño tiene 1 año de edad, desde que deambula, nosotros necesitamos empezar a inculcar estos hábitos. Pero sí podemos manipular esa genética. Bueno, nos va a hablar de hormona del crecimiento, porque hemos escuchado que está aplicada también en temas como antienvejecimiento, estética, los deportistas toman hormona del crecimiento. A ver, ¿por qué es que en esos ámbitos también se refieren a ella? Ok, la hormona del crecimiento es una hormona anabolizante. ¿Es una sustancia? Sí. ¿La produce el cuerpo? Claro. La produce en la parte de la hipófisis específica. La hipófisis anterior produce una cantidad importante de hormonas, entre ellas está la del crecimiento. Esta se segrega, sale al torrente y ella busca a su amiguita, que es la proteína, y de ahí va al cartílago a hacer su trabajo. Ahora, nosotros los adultos producimos y seguimos toda la vida produciendo hormona de crecimiento. ¿Podríamos interpretarlo como nosotros seguimos creciendo? Interesantísima pregunta. Por eso tú ves a los viejitos con esos narizotes, unas nariz grandísimas, con las orejas grandes. ¿Por qué? Porque es un cartílago y eso no deja de crecer. Por eso es que tú ves a esas personas adultas con ya, pero tú tenías tus orejas tan pequeñas, de 40, de 50 años, ya a los 70 años tienes unas orejas grandes. Es porque sigue estimulándose y sigue actuando. Entonces los que tienen orejas grandes desde los 15, pues van a tener un orejón pues yo a los narizón, 85. Pues también, o sea, no, bueno, sí.
creo que a todos nos vamos a identificar con esto y lo que acaba de decir el doctor es algo muy interesante. Es una hormona anabolizante, incluso hay un factor de la hormona de crecimiento que llega al hígado y se convierte en IGF-1, que es como un metabolito de la hormona de crecimiento que es similar a la insulina. Entonces imagínate, insulina. ¿Qué es insulina? Pues es otra hormona anabolizante que producimos en nuestro cuerpo. Entonces es una hormona que depende de muchas situaciones en el sistema. Por ejemplo, esos niños que comen mucho dulce no crecen, porque la hormona de crecimiento no se desenvuelve en un ambiente con cargas importantes de azúcar. Entonces ella actúa más bien en estados de hipoglucemia. Cuando hay hipoglucemia, porque es una hormona contrarreguladora, ella es protectora, defiende en ciertas situaciones en el sistema. Cuando se te baja tu glucosa, ella sale a actuar. ¿Cómo? Contrarregulando y estimulando por otro lado a que salga glucosa al sistema. Entonces, se le ha involucrado tantas cosas y ya, o sea, en la parte del adulto y sobre todo en geriatría, o sea, en la medicina del anciano, pues se está usando la hormona de crecimiento, ese señor senil, apático, depresivo, decaído y todo, se le está midiendo su hormona de crecimiento y resulta que está baja. Se le da hormona de crecimiento en pequeñas dosis ya establecidas para esa edad, a ese grupo etario, y perfectamente les va. Que hay mucho escrito respecto a que la hormona de crecimiento produce cáncer y que produce diabetes, o sea... Por ejemplo, en ese caso, de este ejemplo que ponía de esta persona, adulto mayor, anciano, ya con sus achaques, ya con una medición en donde en efecto está bajo y por tratamiento le administran un poco con estas dosis cuidadas de hormona de crecimiento, ¿cuál es la respuesta que va a tener? ¿Se va a ver más joven o se va a sentir más joven o su metabolismo se va a acelerar porque estaba desacelerado? ¿Cuáles son las manifestaciones que da? O sea, como es anabolizante la hormona, o sea, es energizante. O sea, Bien. esa persona se va a sentir con energía, con fuerza, con vitalidad. Y por ende, tú al oxigenar mejor tus tejidos, pues sencillamente tu piel tiene que mejorar su textura, su turgencia, o sea, y la misma circulación se acelera, el ritmo cardíaco se acelera porque estás haciendo ejercicio. O sea, ella es como el detonante para que tú comiences a cambiar tu estilo de vida. Pero sí, te ayuda muchísimo y cambia ese paciente sedentario, débil, cansado, que le cuesta levantarse por la mañana y todo. Claro, insisto, hay otras cosas que hay que estudiar en ese paciente, pero usar la hormona de crecimiento en un paciente sobre los 60 años no es nada descabellado, pero insisto, yo soy endocrino infanto-juvenil, eso está en manos de los adultos, los endocrinólogos de adultos, pero a mí me llegan muchos pacientes y me preguntan por él, digo, sí, vaya con un endocrinólogo de adulto y él perfectamente le puede estudiar para ver si usted es apto para recibir la hormona, pero no es un tabú, o sea, la hormona de crecimiento está ahí a la vuelta de la esquina. Interesante. Bueno, aprovechando la especialidad del doctor, pues entonces nos va a indicar, regresando de los comerciales, cuándo se aplica, por ejemplo, en estos jóvenes o en estos púberes, en los niños que lo requieren, quiénes son los candidatos cuando utilizan hormona de crecimiento y los que no, cómo es que lo que tú estás haciendo como padre de familia, como mamá, vigilando que duerma a sus horas, que coma lo suficiente, que realice el ejercicio adecuado, eso a fin de cuentas es lo que está dando lo que se requiere para la estimulación de esta hormona de crecimiento y de todo lo que engloba el desarrollo y crecimiento de niñas y niños. ¿Me ayudan? Regresando de los comerciales, bienvenidas sus preguntas. Nuestros teléfonos son 3122-4200 para su participación, vía telefónica 3122-4200 con Cecilia Delgadillo que te contesta en cabina a los teléfonos de Zona 3. También nos puedes enviar un WhatsApp sencillito desde tu celular, nos mandas un mensaje de texto. El número es el siguiente, 3318 80 76 41. Lo repito, 3318 80 76 41. Hoy de visita en el Coffee Break el doctor Nidal Esi, endocrinólogo pediatra que está aquí con nosotros. Regresamos con él.
Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. We hunched together in one chair out on the deck, in snow that froze and fell down on the modern set. Seguimos en el Coffee Break, bienvenidos todos, estamos platicando con el doctor Nidal Esi, endocrinólogo, pediatra. Llegan obviamente preguntas para el doctor y nos vamos a ir con ellas con mucho gusto desde este momento, una vez que nos dé un breve resumen de cómo es que crece el humano, el ser humano, cuáles son esos años en los que uno escucha a la abuelita y dice, no, espérate, todavía no llega a la edad del estirón. A ver, ¿cuál de veras existe o nada más la abuelita cree que hay un estirón? O algunos sí tienen y otros no tienen estirón, doctor. Sabemos que en el primer año de vida, por ejemplo, es impresionante el crecimiento. Explíquenos usted. Primero que todo es en vida intrauterina donde tenemos la mayor rapidez en crecer, o sea, porque recordamos que fuimos una semillita y llegamos a pesar entre 1 kilo como mínimo, pero claro, hay reportes hasta de 600 gramos que han sido viables y han tenido una vida plena y todo. Pero imagínate que de una semillita pues llegamos a pesar 2 kilos en adelante, entonces es un crecimiento muchísimo porque estamos hablando de gramos de 4 a 5 kilos. Entonces, ese es el crecimiento más rápido que tenemos. Por eso es importante el embarazo. Muy importante. Cómo se alimentó la mamá, cómo fue ese control de embarazo, cuáles fueron sus deficiencias, hubo alguna enfermedad, hubo alguna situación que pudo alterar el desarrollo y crecimiento de ciertos órganos. La placenta es el primer lugar donde se produce la hormona de crecimiento. Qué interesante. Entonces, si hay retardo del crecimiento intrauterino dependiente de la placenta por calcificación, por inmadurez, por lo que tú quieras mencionar, eso hace que desde ahí ya el paciente nace marcado con una deficiencia de hormona de crecimiento. Y esos retardos del crecimiento intrauterino, uno les da chance hasta los 2 años para que se reactive la hormona. Si no se reactiva, ellos son candidatos a recibir hormona de crecimiento y ya está entre las indicaciones formales del uso de hormona de crecimiento, es el retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, de ahí parte. Esta es una de las respuestas a tu pregunta. O sea, tenemos que tener todos esos datos. Cuánto pesó al nacer, cuántos kilos aumentó la madre durante el embarazo. No que aumenté 4 kilitos, 5 kilitos. O sea, pero si el niño nace de buen peso, no hay ningún problema. O sea, pero ahí vamos, o sea, de ahí parte. Lo que tú dices es muy interesante. El primer año de vida es importantísimo. O sea, estamos creciendo, aumentamos de peso 750 gramos los primeros 4 meses, los segundos 4 meses 500 y los terceros 4 meses 250. Haces la sumatoria, estamos hablando entre 9 y 10 kilos al finalizar ese año. Entonces, eso es importante cronometrar también, llevar en gráficas crecimiento y desarrollo. Luego de ahí del año hasta los 3, 4 años, hay no un estancamiento, pero estamos hablando de velocidades de crecimiento que van entre 0,45 hasta 0,50 centímetros por mes. ¿Sí? Pero es importante los norteamericanos le hablan como el catch up, o sea, es como un salto que debe haber de ese niño que va creciendo lento, pero a los 2 años él tiene que dar un salto importante si viene creciendo muy lento. No da ese salto, es importantísimo que el pediatra se dé cuenta de que no da ese salto para que lo derive a un endocrinólogo infantil y comience a vigilar su crecimiento y basado en la alimentación, en la dormida y la ejercitada. ¿En qué edad es ese salto? 2 años de edad. Es muy importante que el niño dé ese salto importante a los 2 años. Entonces, la pregunta, ¿a qué edad? Porque a mí me preguntan mucho. Dejan de crecer. Sí. Esa es la pregunta con Ajá. usted, ¿verdad? ¿A qué edad dejan de crecer los niños? Ustedes, las mujeres, menstruan y tienen 18 meses más para crecer después de la menstruación. O sea, si una niña menstrua a los 11 años, o sea que ya a los 13 años ya no va a crecer más. En cambio, el hombre es diferente. El hombre sí puede seguir creciendo hasta los 20 años, pero definitivamente es muy importante tomar ese criterio de cuánto está midiendo antes de hacer ese salto puberal o ese estirón puberal. En las niñas está clara la menstruación, pero en los niños ¿hay algún momento también? Por supuesto, nosotros lo calibramos con el volumen testicular. Perfecto. De eso depende y sus caracteres sexuales, pero básicamente es el volumen testicular, es el carácter sexual por excelencia que marca
el inicio puberal en un niño, y en una niña es el botón mamario. Ahí inicia. Cuando aparece el botón mamario y uno ve a su hijita que está, por favor, chiquita. o sea, mide 1,20, 1,25 y ya tiene botón mamario, y lo que tiene son 8 años y medio, 9, pues es motivo que sea valorado. Sí, probablemente todavía no ha llegado su menstruación, su menarca, creo. Exactamente. Pero ya el que aparezca Pero el arrancó. botón mamario es porque ya empezó. Ya arrancó. Entonces hay un estímulo, ya empieza a lanzarse estímulos hacia el ovario, entonces comienzan a formarse ciertos folículos, y en uno de esos folículos puede haber ovulación. Y al haber ovulación, entonces se marca la implantación del endometrio, que eso es lo que se va a desencadenar como una menstruación después. Entonces, por eso es importante las edades de valorar el crecimiento y desarrollo. O sea, no lo que dice la abuelita, no, ese va a crecer, así creció tu papá, así creció tu tío. Está bien, eso tiene una marca y es una referencia que uno lo toma en cuenta. Por eso parte del interrogatorio es, ¿a qué edad menstruó usted, señor? No, que a los 11. Entonces, yo veo a esta criatura, si tiene 9 años de edad y ya tiene caracteres sexuales bien definidos, entonces yo digo, no, esta no se va a desarrollar a los 11, eso va a ser a los 10. Entonces, mientras sea antes su menarca, entonces las posibilidades de que se quede de talla baja son mayores. Entonces, mientras más tarde, eso. mientras más tarde sea la menarca, es mejor el pronóstico de Sí, talla final. sí, pero también hay algo que podemos hacer por retrasarla. Claro. Ay, Claro. es donde se pone muy interesante. Claro. Después de Hay la pausa herramientas. comercial, nos va a platicar más el doctor Nidal Esi, regresando con él, con sus preguntas, donde vamos a aprender todos. Están preguntando cuál es la estatura a una edad específica, de qué manera podemos también participar para que los niños, en este caso, coman mejor, o los que hacen deporte, qué tanto no les afectaría, qué tal que crecen más de lo que deberían, ¿no? Alguien podría crecer más de lo que debería. Después de la pausa platicamos más. Son las 12:33. Estamos en Zona 3 en nuestro Coffee Break. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. También vamos a transmitir en vivo desde mi fanpage. Ándele, pásele por ahí, por el Facebook de Claudia Caballero, servidora. Un saludo. Estamos transmitiendo, por supuesto, desde la plataforma digital de www.zona3.mx también, para quienes nos quieran escuchar desde ahí. En internet también nos pueden ver. Hay cámaras. Está Pepe Aldape siempre al tanto de capturar las imágenes. Hoy el doctor Nidal Esi, que nos acompaña y que con mucho gusto va a responder en este momento a sus preguntas. Y mientras en el corte comercial ya respondía a otras preguntas, surgió un tema que cuando he platicado con él siempre también resulta muy interesante y que tiene que ver con la estatura de los padres para pronosticar la estatura de los hijos. Entonces, antes de las preguntas, esto es lo único que le voy a pedir que nos aclare antes de pasar a las preguntas. Ok. Son reglas, o sea, acuérdate que todo esto es estadístico y por eso hay gráficas establecidas para ello. En México desde el 77 no hay gráficas establecidas para México, entonces nos guiamos por las norteamericanas y algunas que nos pueden llegar de Europa. Pero hay una fórmula, en el caso de tu hijo varón, tú tomas la talla de papá y la talla de mamá. A la talla de mamá se le suma 13 y ese resultado se le suma la talla de papá y se divide entre 2. Y eso te va a dar el pronóstico de la talla final. Y eso es más o menos 6. Suponte que te dio 1,70. Entonces, tu hijo está en una banda alta de 1,76 y una banda baja de 1,64. Entonces, si tú lo graficas y él está entre esas bandas, si está tirando a la banda baja, pues empezamos a indagar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo come? Se está durmiendo tarde, no hace deporte, entonces podemos mejorar. Pero si está por debajo de esa banda baja, ahí entra la suspicacia del endocrinólogo y empezar a estudiar. Pero antes de pensar en un padecimiento endocrinológico, nosotros somos pediatras y tenemos que pensar en que es no endocrinológico. Y ahí puede entrar un sinfín de situaciones, entre ellas,
puede ser la acidosis tubular renal, que es un padecimiento que está subdiagnosticándose hoy día por parte de los nefrólogos pediatras, pero es una causa de talla baja. Está el asma, está el síndrome de mala absorción, como intolerancias a la lactosa. Exactamente, que es la más común de todas, pero puede haberse hasta pacientes celíacos que nos resultan, que descubrimos en una consulta de talla baja. Entonces, es una gama de situaciones. Por eso te digo que el crecimiento y desarrollo es un sensor de salud. No es solamente la parte estética, pensar de que qué bonito se va a ver mi hijo o mi hija de unos 60 en adelante y todo. No, estamos hablando de que sirve como sensor para vigilar la salud de nuestros hijos. Entonces, es importante que el pediatra, en el momento en que ve que esa curva de crecimiento se está saliendo de la curva familiar, en ese momento, él tiene toda la facultad y capacidad de poder estudiar desde el punto de vista no endocrinológico, descartando todas estas enfermedades que te digo. Sí. Pero si no, entonces tiene que apoyarse con nosotros para ir nosotros a indagar de manera más profunda en el eje de la endocrinología. Pues ahí le van las preguntas. ¿Listo, doctor? Ya sabe que todas son muy interesantes. Tienen que ver, por supuesto, con los intereses de los padres y madres que nos escuchan en este momento. Los hijos no siempre son chaparritos como los padres, dice María de los Ángeles. Yo soy chaparrita y mi hija es alta. Mis amigas son altas y sus hijos son chaparritos. Sí, eso es definitivo, o sea, por eso les digo, o sea, no podemos tomar como referencia, papá es alto, seguro que los hijos van a salir altos, no, o papá o mamá son chaparritos, mis hijos seguro van a ser chaparritos, no, insisto, tenemos que indagar, hay situaciones que pueden marcar que marcaron a ese papá o esa mamá y que no pudieron obtener la talla ideal o la talla familiar, porque resulta que busco en el árbol genealógico de toda la familia y resulta que si hay gente de 1,80, de 1,70 y hasta hermanos o tíos que son altos, y por qué el papá se quedó de 1,66 y por qué el hermano está midiendo 1,80 y él ni siquiera está perfilado a llegar a 1,70. Entonces, insisto, hay que estudiar esos factores que rodean a la genética de cada paciente. No nos podemos dejar llevar por la apariencia. Papá es chaparro, mamá es chaparra, el hijo tiene que ser chaparro. Definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Dice, buenas tardes, mis dos hijos son chaparritos, uno tiene 13 años y el otro 3. Ellos comen muy bien, súper bien, aparte hacen mucho ejercicio, pero no crecen. Ajá, y se duermen temprano. Ah, eso no nos lo puso. Exacto. Si no duermen temprano, ¿qué caso tiene que ya creó la hormona de crecimiento, ya la unió con la proteína de la alimentación adecuada y no se duerme temprano? Si esa unión sale a las 9 y encuentra que el paciente está despierto, ¡bum!, se desvanece y no hace su trabajo. O sea, entonces, el sueño es vital para el crecimiento. Total, si no, y es en línea, no es que no hay cuál de las tres es más importante, no, las tres son importantes. Si no las hacemos las tres, no vamos a obtener resultados. Si a pesar de eso yo lo veo y a los 6 meses me dice la mamá, sí, doctor, ya duerme temprano, come bien y está haciendo deporte todos los días y no crece, entonces ahí sí tengo que empezar a pedir pruebas específicas para ver si necesita hormona de crecimiento. Aquí una señora dice, tengo una niña de 15 y 12 años, ¿qué tipo de comida les puedo dar? La de 15 mide 1,56. A lo que entendí, ya se quedará de esa estatura. Sí, porque seguro ya menstruó y todo, entonces realmente lo que tiene que alimentarse de manera sana, o sea, tener un buen balance de alimentos entre proteína, verduras, vegetales, frutas, o sea, balancear. Pero ya después, insisto, ya una niña o una mujer que ya menstruó, realmente lo que crece después de eso son 2 a 5 centímetros como máximo. Y si es regular su ritmo menstrual, es menos el crecimiento. Bueno, ¿cómo pueden retardar la menstruación? Me dejaron con la duda, por favor, dice. Claro. Sí, hay un medicamento que es un análogo de una hormona que se produce en la hipófisis para hacer ver que ya se desarrolló, o sea, es como engañar al eje puberal y de esa manera no hay estímulo de parte de la hipófisis hacia el ovario y por lo tanto no hay ovulación y se queda así. Y se inyecta, puede ser inyectada mensual, bimensual o trimestral el producto. Estás manipulando entonces de alguna interesante, manera. Sí, definitivamente. Pero esta manipulación ¿qué efectos? No, debe tener algún efecto, doctor. Fíjese que ese tipo de medicamentos, cuando se empezaron a usar, se usaron para
el cáncer de mama y el cáncer de próstata, porque el cáncer de mama hay un tipo de cáncer que es hormonodependiente. Entonces tú al frenar la hormona femenina, el cáncer frena. Y cuando en el hombre tiene cáncer de próstata y es testosterona dependiente, tú al frenar el cáncer de próstata frena. Entonces de ahí se empezó a hacer estudios en este tipo de situaciones y realmente los efectos que hay a mediano, corto y largo plazo es prácticamente ninguno, solamente que puede engordar el paciente, puede aumentar de peso. ¿Por qué? Porque es como al toro que tú le quitas los testículos. ¿Qué pasa con el toro? Se convierte en buey y empieza a engordar. Entonces es como, para que me entiendan en pocas palabras, es una castración medicamentosa transitoria. Por eso es lo único. No es definitiva. O sea, vas a retirar Se eso. revierte. Al quitar el medicamento, a más tardar a los 6 meses, vuelve el eje a activarse. Pero como tú estaba ya antes. ganaste en ese tiempo, ¿sí? Un momento de crecimiento. Que congelaste la edad ósea. Esa edad ósea quedó así, vuelve ese paciente a estar creciendo como un prepuberto y esos centímetros que crece durante el freno son ganados. 3, 5, 6 centímetros. Lo liberas, se da su estirón, que si no hubiese frenado, solo se da el estirón, más 2, 3 centímetros, súmale 15. En cambio, frenada, le sumamos quizás 18 o 20. Pregunta Griselda, 2 niños, uno de 6 y otro de 3, duermen a las 9 diario, comen súper bien, tienen mucha energía, a uno lo llevo a natación, pero le queda energía. ¿Qué otra actividad puede hacer para que saque toda la energía que les queda? Sí, la natación es el número 1 para como crecimiento. Se lo estás haciendo muy bien, Griselda, pero Sí. todavía pregunta que algo más. No, o sea, realmente tampoco tiene que ser algo extenuante, o sea, con 1 hora que haga de actividad física sin parar es suficiente, ya sea natación, ya sea atletismo, pero necesito cardio, que sea aeróbica la actividad física que haga. Tal vez, Gris, que bueno, esto ya cabría en otros de los programas, esta inducción más hacia ayudarlo a que vaya bajando ese nivel de actividad, orientación, mindfulness, toda esta parte de meditación en el sentido de quizá tenga mucha energía, pero ya la desfogó físicamente, lo recicló, por así decir, y tú lo ves como que él está listo para otra hora de natación y en realidad más bien es cuestión de contener un poco, ¿no? Exacto. ¿Podría ser? Bueno, otro programa lo tendremos por ahí. Ivonne, ¿cómo se llama el medicamento para retardar a las niñas y si se vende así sin receta? No, ¿cómo crees? No creo. No, No, definitivamente creo, un tiene que ser bajo medicamento una no es vigilancia. no es controlado definitivo, pero Pero sí debe necesita tener ir vigilancia recetado, del claro, médico. claro, porque se piden exámenes previos antes de decidir el freno, se pide examen, luego a los 4 meses del freno se vuelven a pedir examen, tengo que tener una radiografía de la mano para ver si su edad ósea está adelantada. Y además o sea, estás buscando algo específico. claro, tengo que fomentar y documentar de que hay una pubertad precoz y adelantada, o sea, tengo que fomentar eso, o sea, tengo que buscarlo y documentarlo de tal manera que tengo que tener un basal para poder guiarme qué es lo que estoy frenando. Aquí hay una persona que dice que al contrario tiene un hijo de 14 que mide 1,87, se encorva mucho, tiene dolores de cuello por la postura. Yo de broma le digo que le voy a dar algo para que deje de crecer. ¿Será posible o solo son ideas mías? No, sí, por supuesto que hay para dejar de crecer también. ¿También? Claro, pero le voy a dar su hormona. En el caso del que es masculino le doy testosterona en una dosis alta por un tiempo para que se cierren todos los espacios y deje de crecer. Pero sí, por supuesto, se puede dejar de crecer, pero se le va a dar un estirón más. O sea, pero ya cerrar, porque si apenas tiene 13 o 14 años, va a crecer hasta los 20. Y si ahorita te mide 1,90, ponlo que te va a crecer 2,5 o 2,10 si no actuamos ahora. Muy bien. Son las 12:50. Muchas preguntas. Doctor Nidal, de una vez denos por favor sus datos para repetirlos una vez que regresemos de la pausa comercial. ¿Tiene aquí en Guadalajara su consultorio? Sí, cómo no. Porque lo escuchan y me dicen, ¿es extranjero? Sí, pero vive aquí en Guadalajara. Doctor, ¿nos podría dar su teléfono? Sí, yo estoy en Jesús García 3084. Eso es Prados Providencia. El teléfono para consulta es el 36 41 32 64. Estoy ahí a sus órdenes. Lo repetimos regresando de los comerciales. Claro. Continuamos después de esta pausa. Palabras que generan contenido.
Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Apenas unos minutos ya para despedirnos. Sé que está interesante el programa y lo pueden escuchar, lo pueden buscar en las redes con zona3.mx, también en el canal de YouTube que tenemos y por supuesto ahorita que estoy con la transmisión en vivo desde mi Facebook y también lo compartí por el Facebook de Club de Mamás, lo pueden buscar ahí y escuchar las respuestas que el doctor ha dado. Pero acaba de dar una primicia, que ya lo dijo hace rato, pero como si no fuera importante, que los niños tienen que estar dormidos a las 9 de la noche. Y ahorita me acaba de decir que los adultos tendríamos que estar dormidos a las 11 de la noche. No irnos a la cama y no llevar a que el niño se duerma a las 9. Que ya estemos dormidos, niños cuando ya sean las 9 y adultos cuando sean las 11. ¿Por qué, doctor? En el caso de los niños es importante porque la hormona sale al torrente sanguíneo a esas horas. Hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento. Y dura entre 5 y 7 minutos. Si no encuentra la cancha, el campo de acción, ella se desvanece y no hace su trabajo. Y en el tema de los adultos, la hormona de crecimiento y muchas otras hormonas tienen mucho que ver en esa armonía o equilibrio en el sistema. Si tú te vas a acostar después de las 11 de la noche, ¿qué mensaje le estás mandando a tu sistema? Que vas a trabajar, que vas a estar alerta. Entonces él manda todo su arsenal de hormonas y la que manda y la que lleva la batuta para la alerta es el cortisol. Y el cortisol es una hormona que desde el punto de vista metabólico es nociva. Ya en sangre y en grandes cantidades ella maltrata el sistema, dispara la glucosa. O sea, nos engorda. No, se aumentan de peso. No, envejecemos. Entonces, sí, todo. Entonces, por eso es importante el sueño para los niños y para los adultos tiene sus horarios establecidos porque las hormonas tienen un ciclo, pero la hormona de crecimiento se le ha llamado la vedette del sistema hormonal, porque ella sí es exigente. De las hormonas más exigentes del sistema es la hormona de crecimiento. Preguntan de un niño con microadenoma en la silla turca, ¿se puede aplicar la hormona? ¿Sí? No. Eso es una interesante pregunta. O sea, esos microadenomas, por eso siempre que uno decide indicar hormona de crecimiento en los pacientes hay que estudiarlo. Y entre esos estudios está una resonancia magnética y con medio de contraste porque hay pequeños, como ese microadenoma, mide menos de 4 milímetros, eso solamente lo detecta una resonancia con medio de contraste. Por eso deja de ser candidato para él. Sí, porque con la hormona de crecimiento puede crecer el adenoma y puede causarnos problemas. Bueno, el especialista que hoy nos acompañó, lo escucharon, el doctor Nidal Essi. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias a ti, Claudia. Repetimos su teléfono, por favor. Ok. El teléfono del consultorio es el 36 41 32 64. Muy bien, para que pidan una cita y les pueda orientar. De todas maneras, le voy a pedir si en este último minuto, mientras escuchamos los comerciales y todo aquello antes del programa de Gaby, que ya está por comenzar, puede responder a los que nos enviaron desde el principio alguna pregunta y no se alcanzó a responder. Muchas gracias a todos ustedes por su oído atento. Muchas gracias por seguirnos de 12 a 1 en este Coffee Break, el programa de Zona 3 en el 91.5 de FM. En nombre de mis compañeros, Eric Magaña en los controles y asistente Gabriela Velasco en la producción, Cecilia Delgadillo y Pepe Aldape en este Coffee Break. Muchas gracias, yo soy Claudia Caballero, que tengan un excelente fin de semana y bueno, nuestra solidaridad con todas las personas que en México y en otros lugares están padeciendo estos cambios y estos sismos. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.